Buenas noches, bienvenidos a Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. En esta edición tenemos como invitado a José Soto, destacado abogado, un gran difusor de la historia. José, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a la Librería de Lima. ¿Cómo estás? Bien, bien, un gustazo. Gracias por la invitación y gracias a la librería y a la administración por ese honor que me hacen, de verdad. Gracias José, totales. cuéntame qué has encontrado en esta reciente visita, porque ayer eres caserito de la librería. Así es. Mira, ¿cómo te puedo explicar? Acá encuentro los libros raros que no encuentro en ningún sitio. Así, sin ánimo de querer pasar la brocha, ¿no? He encontrado el libro de Sebastián Lorente, Historia, que es del siglo XIX. ¿Ok? Es un libro raro. Lo cito yo en mi libro, pero yo tenía unas copias de hace 40 años, unas copias que las saqué de San Marcos. No he encontrado ese libro en ningún sitio, lo he encontrado acá. El libro de Martín de Murúa también lo he encontrado acá. Y otros libros más, o sea, para los que les gusta la historia, la época de la historia de la conquista, la época del reinato, encuentran los libros acá. Y bueno, los invito pues a que vengan a este paraíso del lector. Ahí está la palabra. Genial. Ahora vayamos un poco a la pregunta clásica. Por lo menos te voy a preguntar quiénes son tus escritores o tus poetas malditos favoritos, pero sí, de repente, quiénes son tus cronistas, un cronista maldito favorito que tengas en tu vasta bibliografía para escribir este libro, Sí, ya, La pero te voy Rebelión de a los decir, Señoríos. ya que te gusta hablar de los escritores malditos, mi Ok, poema maldito es Bukowski, ok, el maldito de los malditos, perfecto. ya, pero nos pasemos a historia. Más que cronistas, hay un historiador peruano que te dice la verdad del Perú y lo han tapado. José Larriba Agüero. Ah, mira, José Larriba Agüero te dice todos los defectos de los peruanos, ¿no? De la época de la conquista hasta las mentiras, todas las mentiras de la conquista, las mentiras del virreinato, la guerra con Chile, o sea, te desnuda todo, ¿no? Último me quedé sorprendido, ¿no? Bolognesi, ¿has escuchado? ¿Que me haré cómo es su frase? quemaré, claro, hasta Hasta el quemar último el último cartucho. cartucho, Y sí. eso fue una, Lucharé or- hasta quemar el último y cartucho. eso fue una orden de Arequipa. Ya. Mira, curioso. Y nunca me enteré cuando el libro de Raimondi que lo he encontrado acá, que dice, el Perú es un mendigo, Sentado en un banco de oro. jamás lo Claro, dijo, imagino también. Ujú. jamás lo dijo. Eso lo puso el editor. Ah, mira. Mira, entonces todas esas cosas lo desnuda, para mí es el escritor maldito de la historia. José Larriba, bueno, les recomiendo acá a los jóvenes que lo lean. Ya que estábamos hablando de desmentir frases y que estamos ahora ya entrando a tu libro La Rebelión de los Señoríos, conversamos un toque detrás de cámara sobre la frase que le atribuyen a digamos, una de las máximas del imperio de los incas, que era Amazúa Maquella Ah, Maquella. no es parte de mi libro, Sí, pero o sea, el libro tiene pues la historia pues de la crueldad de los incas, claro. pero como apéndice pongo 10 temas, ¿no? Los incas eran pelados, no existió la bandera del Tahuantinsuyo, la chacana no lo conocí, los incas no utilizaron la chacana, y la frase Amazúa Maquella Mayea, esa frase que mira, está en la Constitución boliviana, reconocido por la OEA, y que a cada rato lo ves que con orgullo, los incas, la moral inca no, jamás existió, nunca lo conocieron, es una moral que viene de Transilvania, curiosamente, que lo recepciona César Cantú. O sea, eso no es una historia mía, eso ya lo ha hecho César Araníba, Valeria Rostorowski, investigaciones que lo han demostrado, pero eso se tapa. Ok. ¿Cómo vas a...? Imagínate, pues, pero esa es la verdad. Jamás los incas tuvieron un código moral de esa manera. Tuvieron un código moral, obviamente, pero que fue en la época arcaica, porque después de Huayna para acá ya no había moralidad, había borrachera, había caos, y eso hay que conocerlo, pues, hay que conocer la verdad. Genial. Ahora vayamos a otra pregunta, ya, si igual de cabeza en el libro. Vayamos a una frase que pones ahí que me pareció divertida, que ¿eran los incas llorones? No, los incas, alguna vez, yo estoy utilizando una palabra que dijo eh, Graciela Solera, ¿no? no, Garcilaso de la no, Las citas, de claro, Negri, sí. Marco Ah, Aurelio de Negri, en una entrevista que le hace a Del Busto, los incas no eran crueles, eran crudelísimos, ok. ¿ya? Y entonces, y tenemos una imagen, le pregunto, ¿y por qué tenemos imagen de ese inca bueno, no? Por Garcilaso. Garcilaso hizo mucho daño. Habló de que los incas tenían un cielo, un infierno. No, mentira, ¿no? Que los incas eran, no, los incas eran crudelísimos. Y esos incas llorones, ¿no? Los incas que entregaron todo, no, no era así. Los incas, caramba, te sacaban el ancho, te sacaban el ancho. Justo que hemos hablado, bueno, estamos hablando del tema de la violencia estructural.
llega un momento en que la famosa, eso que han enseñado en todos los colegios que los incas eran, bueno, o te dan la opción, o por las buenas Otra gran aceptas, mentira, ¿no? otra gran Aceptas mentira. al imperio, ¿no? Claro. O a la mala, ¿no? Habían dos formas de conquista, ¿no? Sí, Esa que te ofrecían sí, hubo una época, sí, era hubo una época la cuando, reciprocidad. claro, como en todo imperio, cuando recién se expandía, Ajá, ya, entonces hubo, ¿no? una época, ¿no? Ujú. Se casaban con las hijas de los caciques, de los Sí, curacas, pero eso no se llamaban caciques ni curacas, fueron nombres que trajeron de Centroamérica. Pero se casaban pues con los huancas, con los chancas, con los otros pueblos. Eso fue al principio. Pero cuando ya se volvieron un imperio, se volvieron como la dinastía Julia de los romanos. ok. Se volvieron como Calígula, como Nerón. ¿Estás exagerando? No, al contrario. Ya, Te puedo contar que Nerón y Calígula eran más eran santos. suaves. Una ¿Sabes? zanahoria al costado de Una Atahualpa. zanahoria, ya. Así es. Y no, no, conquistaban. ¿Y cómo conquistaban? Conquistaban. Un ejemplo, pasaron por el pueblo de los Caranguis, 140.000, quedaron 280. Pasaron por los Cañaris, que eran un promedio de 200.000, solo quedaron en su tierra algo de 3.000. O sea, la palabra genocidio, o como quieras hacerlo, Queda vino chico. de queda chico. Ya, Así es. Le ganaron a los alemanes. mira tú. Así es. Ok, ya que hablamos, ya pasamos al de los incas llorones. Ahora creo que vayamos a otro tema, al tema de Atahualpa. Y bueno, Atahualpa, ¿no? Se tiene idea, ¿no? Es verdad que ese nombre Atahualpa no era su real nombre. Bueno, en realidad era, ¿no? Y Ay, ay, ay. Atahualpa significaba gallina. Ay, ay, ay. Bueno, todos los cronistas, Sí, cuando llegan, todos los cronistas, y sobre todo los primeros cronistas hay que creerles, porque no tenían todavía, los primeros cronistas agarraron el tesoro y se fueron a España. O sea, no tenían ni la influencia antipizarrista ni antialmagrista. Entonces encontraron la verdad. Todos lo llaman Atabalipa, Atapapalipa, Atababalipa, que significa gran hombre, serpiente, etcétera. Quien lo llama Atahualpa, que Atahualpa, el conocedor del quechua, significa gallina, es Garcilaso. Mira, ve el daño que hace Garcilaso. ¿Y por qué? Porque pues su madre era Mana de Huáscar, pues un odio visceral pues contra Atahualpa. Y se quedó como Atahualpa, gallina, el hombre más fuerte del imperio, el más macho, gallina. Imagínate tú la suerte. mira tú. Ya, es verdad que gracias a los españoles, a Pizarro, no fuimos, bueno, nos salvamos de Atahualpa y ser de repente el imperio de Quito. Te cuento, es algo que veo que acá en la Plaza de San Martín, que hay muchos que conocen historia, y veo en los youtubers, y Ajá, veo, oye, todos conocen historia, yo me quedo sorprendido. Yo que he leído no poco, me quedo sorprendido de las diferentes versiones. Eh, Atahualpa se rebela contra su hermano, porque el verdadero Inca era Huasca, que era otro cruel, pero Atahualpa, las crueldades que tiene Atahualpa son innombrables. No te puedes imaginar la cantidad de muertes que tiene Atahualpa, y manda a sus generales y mata a la familia de Huáscar, pero de una manera salvaje. O sea, eh, los partía, a las mujeres embarazadas les abrían el vientre, hizo un verdadero genocidio. No te imaginas las monstruosidades que hizo. De verdad que eh, uno se piensa que exageran, ¿no? No, pero ya hay declaraciones de los propios familiares, de los propios soldados que vi, etcétera. Y Atahualpa había sido criado en Ecuador durante casi más de 15 años, porque acuérdate que su padre, Huayna sí. Capa, otro monstruo, este, amó, pues, se enamoró en Ecuador, hizo de Tumibamba, Cuenca, una gran capital y se quedó ahí. Sí, sí, sí. Ese fue el problema. Entonces acá desconoció a los cusqueños, a las panacas, que panacas significa familia real, a las Ujú. familias Los reales. originales. Entonces después, cuando nombran pues a Huáscar Inca, o se revela pues Atahualpa, Zapa Inca, perdón, cuando nombran a Huáscar Zapa Inca se revela Atahualpa y viene con un buen ejército. Era el ejército experimentado de su Ah, padre. claro, el Ujú. que había derrotado pues a los pastos, había derrotado a los chachapoyas, a los tumpis, a los tayanes, o sea, era un Claro. ejército pues a uno, como se dice, ¿no? De élite. Y llega y Atahualpa manda a su general y destruyeron Cusco. Tú no sabes lo que hicieron en el Cusco. Mataron a todos los Quipucamayos. O sea, él ordenó expresamente
que maten a todos los pucamayos para que no quede historia de esa larrea de dinastía. Mira, él quería desaparecer. Mira, cuán importante es la historia, mi Sí, querido claro. Lazarte. Él quería desaparecer la historia de los incas antes que él, y hacer una nueva. Eso no lo digo yo, eso está en todos los libros de historia, sino que no lo quieren sacar, no sé por qué. Era cierto entonces que Atahualpa era el Drácula Allá, de del Imperio Incaico, allá. de los Andes. En este libro, La rebelión de los señoríos, que trata de explicar, bueno, no Sí, hemos hablado del libro, pero ya trata de explicar por qué los señoríos, los chancas, los huancas, los chachapoyas, los lupacas, se unen a los españoles porque la versión es que fueron engañados, claro. que los engañaron, que los mintieron, que ellos traicionaron a sus hermanos de raza. O sea, mira, vas a traicionar al que te roba tu nieto y lo sacrifica al dios Sol, al que te quita a tu hija y la ponen en la ayahuasca para prostituirla, al que te quita a tu hijo lo manda a la mitad y no vuelve. Mira, a eso lo vas a traicionar, Felipío traidor, Ajá. imagínate. Entonces, volviendo a tu pregunta, Sí, Atahualpa, ¿por qué le dicen el Drácula andino? Drácula Tempes, un príncipe transilvano, se enfrentó a los turcos. Iba el máximo sultán de los turcos a su tierra a castigarlo, y en el camino todo el ejército vomitaba porque veía cuerpos empalados. ¿Qué es el empalamiento? Qué pena, la dureza es así. sí. Es el ingreso de una asta por el ano y no choca ni el corazón ni los riñones para que puedas tú sufrir 2 días más. Un anticucho humano. Así, muy Ujú. bien. Esos empalamientos lo hacía en ciudades Drácula. ¿Ya? El Drácula histórico, no el Drácula de Bram Stoker, Ya, no de la claro. novela. Eso mismo lo hacía nuestro antepasado Atahualpa Mira o tú. Atabalipa. Le gustaba empalar, le gustaba crucificar. No lo digo yo, esto está en los libros. Lo que pasa es que no sé por qué, poco es historia. José Larreba ahora lo dice. Por eso para mí es el historiador maldito, es el que dice la verdad. Pero ¿Ok? nadie lo dice. Por eso alguien joven que compró el libro le puso en las redes y eso me jaló más clientes, el Drácula andino. Ujú. Así es. Muy No buena, lo dije yo, lo ha hecho uno de mis lectores, ¿no? muy buen epíteto, ¿no? Así, el Drácula Epítome. andino. Sí. Y eso está que vende, porque hay unos jóvenes que venden. El Drácula andino, yo no, o sea, no, yo no pongo acá Drácula andino, me estás entendiendo. O sea, yo hablo de las acciones de Drácula, Ujú. pero este joven le ha puesto Drácula andino en las redes y ahora me viene, ¿tienes el libro de Drácula andino? Bueno, bueno, Ya. sí, Entonces, ¿quién sería el más cruel de todos los incas? el más cruel de todo, buena pregunta, Huayna Capa, ¿Cómo porque, así? porque tuvo más tiempo para hacer más daño. Ah, ok. ¿Ya? Atahualpa tuvo tiempo 2 años para hacer daño de 2 a 3 años. Huáscar igualito, 2 años hizo. En cambio, Huayna tuvo tiempo para hacer durante 20, 30 años mucho daño, muchas muertes. Cambió la historia de los incas. Es por eso que cuando María Tegui le echa la culpa a los españoles, bien, pero no habla pues del sufrimiento pues, de estos pueblos, pues. Los chancas, los huancas, los oras, los lupacas, los chachapoyas, que estaban hartos. Esto se llama la teoría del hartazo. Hartos de que este cura me gobierne, me quite a mí, me quite a mi nieto, a mi hija y de mi cosecha, ¿no? Divídelo en 4 partes. 3 cuartas son para mí y 1 cuarta son para ti. No, también te lo quito. Así eran los incas. ¿Dónde está? En el libro La rebelión de los semidios. Ok. Era, bueno, antes de pasar a a la pregunta más hardcore de todas, Ay, ay, ¿no? ay. Quiero preguntarte por el tema de de la capacocha. El tema de, Ay, Dios mío. hay la momia Juanita, ¿no? Que se ve No, que la mandaron esa es otra sacrificio. gran Sí, mentira. Tú escuchas hablar sacrificio y de dicen que niños. la capacocha, hay que entender, dice, mira lo que te dicen, Sí, hay que entender el contexto mágico religioso. En esa época, los incas veían a la montaña como los apus, claro. y los hijos, los elegidos, eran ángeles. Era un ángel que iba a intercambiar entre el Ajá, cielo, entre los dioses y el pueblo. Y las familias elegidas se sentían orgullosas, ¿no? sí, De que ese niño sea entregado. Mentira, ¿no? Ahí está probado ahí. No, no lo digo yo. Antes solamente estaban algunos cronistas, Betanzos, algunos cronistas, pero ahora ya han abierto las bibliotecas, te cuento, de Madrid, y están las declaraciones notariales de los chancas, de los chachapoyas, sobre todo, que enseñan los tinajones donde los escondían a los niños, donde les pagaban sobornos a los soldados para que no se lleven a los niños. O sea, era un sacrificio a la fuerza.
Por eso que Antonio, el español Antonio Escojotado, le pregunta, ¿por qué usted habla que los aztecas era una sociedad monstruosa? Ah, de todas las sociedades del mundo, las sociedades más monstruosas eran los aztecas y los incas. Los aztecas tenían un dios Tlaloc. Tenían que sacrificar a un niño de menos de un año para que el dios de la lluvia pueda llorar. O sea, Ujú, tenías que darle el corazón de un niño. Y eso mismo lo hacían los incas. Pero no, pero los incas no se ha escuchado. No saben de historia. Les han ocultado la historia. Y eso es lo que está acá. La capacocha era un sacrificio a la fuerza. No, y no, para terminar, una chica me pregunta, ¿usted está exagerando? El maestro acá mandó y dijo que era algo de vez en cuando y no llegaron ni a 1000, señorita, así sean 900, así sean 500, así sean 100. Era un acto monstruoso. Romper el pecho a un niño, sacarle el corazón y ofrecerle a un dios. ujú, Eso eran los incas. ¿No te lo han contado? Pues te lo cuento yo. ujú. Hablabas también detrás de cámaras sobre, bueno, sobre el hecho de que volvieron en el gobierno de Castillo a Ah, no, A pues, Manco Inca, prócer del imagínate, Perú. cuando llegan los españoles no llegaron al Perú, ni al Perú antiguo, Ah, olvídate, llegaron al Tahuantinsuyo, sí. al imperio inca, que estaba conformado desde Colombia, todo Ecuador, ¿no? Entonces los ecuatorianos ahí van a decir que de ese no, Argentina, Bolivia y Chile. Entonces cuando Manco Inca, mira, esto es lo curioso, cuando Manco Inca, que se nombra Inca por su padrino Pizarro, y gobernó 3 años con los Pizarro, mira, lamentablemente tuvo una mujer guapa, lamentable porque Gonzalo Pizarro sí roba, es una estupidez, Gonzalo Pizarro le roba a la mujer, lo humilla y él se revela con los que odiaban a los españoles y con su pueblo, los quechos y sus aliados. Pero ¿sabes quién lo vence, mi querido Lazarte? No lo vence, pues, eh, tú vas a encontrar, y mira, googlea, vas a encontrar Manco Inca, la gran rebelión, la resistencia. ¿Cuál resistencia? La resistencia lo hicieron los generales de Atahualpa, y Manco Inca se unió a los españoles para derrotar a Quisque, Rumiñahui y Calcuchima. ¿Sí? Esta rebelión de Manco Inca fue derrotada por quiénes, no por los españoles. Habían 200, es imposible. Ya no tenían arcabuces ya, eran 200. ¿Quiénes? Los chancas, los huancas, los cañaris que odiaban visceral. Me habías matado a mi padre, me habías quitado a mi esposa, a mi hija. ¿Cómo no te voy a odiar? Imagínate. Y eso fue en Lima. En Lima, ¿sabes quién salva la vida a Pizarro? Los huaylas. Los huaylas vinieron por atrás y los agarraron a los cusqueños y mueren. Entonces, quien derrota a Mancuica fueron los señoríos, los otros pueblos que no querían que regrese el Inca. ¿Por qué? Porque eran crudelísimos, mi Sí. amigo Lazarte. Y para finalizar, ¿era cierto que el Estado peruano era un Estado esclavista? Es más, Háblame de los piñas y de los llanas. no, el Estado era un Estado que se puede comparar al Estado asirio, así de crudo. No Su solo era madre. así, así es, así es. Esas historias pues de la reciprocidad se acabó, pues eso es al principio. Sí. Los incas no solo dividían, ya, tienes tu territorio, lo vamos a dividir en cuatro. 3 partes para mí y una cuarta parte para ti. Ah, no, también te la quitaban. Probado y comprobado. ¿Ya? Entonces era un caos. Y algo más, le voy a decir que le gustaba mucho, había bastante borrachera. Eso es lo que no te cuenta Garcilaso, ¿no? Los incas lo han sorprendido y ahí está en la historia. Borrachos han perdido el ejército. Y Huayna Cápac era un gran. Y Atahualpa, antes de que lo agarren en Cajamarca, se había metido, como se dice, una borrachera. Y eso está en los libros. ¿Y por qué no se cuenta eso? Yo digo que también es parte de la anécdota de la historia. Claro. Y Mm. por eso se perdió el Incario. Entonces, ese modelo, yo soy peruano, me dice, pero tú eres. No, 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 es que te equivocas. Es que una cosa es eh, el arte, la ciencia que lograron los incas en un mundo nuevo. No Claro. conocieron la rueda, no conocieron, pero ellos crearon un mundo en su submundo. En su mundo crearon otro submundo para ellos mismos, así como los aztecas crearon un mundo para ellos, pero eran crueles, pues, y hay que conocerlo. Ojalá que esto sea la correcta y de eso se trata. Muchas gracias por tu tiempo, José. Oye, a ti te pasaste, te he visto efusivo en esta entrevista, en la diferencia de otras. Un Muchas gustazo, gracias, muy amable Lazarte. por tu tiempo. Un Ya honor. sabes. Sabes, amigo, no dejes nunca el vicio de la lectura. Hasta una próxima edición de Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. Muy buenas noches. Wow, 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 wow.